del Señor. Y bueno, estamos meditando en el libro de Amós. Me gustaría que fuéramos ahí. Por favor, busque el libro de Amós. Vamos al capítulo 3. Amós capítulo 3. Voy a leer del verso 9 al verso 15. Usted, por favor, lo sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor. Amós capítulo 3, versos del 9 al 15, dice: Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: Reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas y la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Oremos, hermanos. Dios de los cielos, Padre celestial, muchísimas gracias, Señor, por permitirnos, Padre, este enorme privilegio de poder ir a tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor. Da consejo a nuestras vidas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver claramente tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Y podamos, Señor, vivir esta palabra, que no sea ajena a nosotros, sino que sea real en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo el mundo nos enseña o nos deja ver que el éxito, la prosperidad, el tener bienes, cosas materiales, significa bendición? Inclusive cuando venimos al cristianismo y traemos ese tipo de pensamientos a la iglesia también se confunde. ¿Por qué? Porque pensamos dentro de la misma iglesia también que la prosperidad significa bendición, y si hay prosperidad y bendición, significa que la persona está haciendo las cosas correctas. El problema con esto, el problema de entender a Dios de esta manera, es que confiamos, o la persona confía en lo que está haciendo, pensando que lo que está viviendo, en lo que está viviendo hay una prosperidad y abundancia, tiende a pensar que está haciendo las cosas bien y correctas delante de Jehová. Pero déjeme decirle que no hay más trampa que esa. Es lo peor que puede pensar un creyente, un cristiano, un hijo de Dios. Caer en esa trampa de pensar que como me está yendo bien, como soy una persona próspera, como soy una persona que tiene todo, entonces quiere decir que lo estoy haciendo de manera correcta. Ahora, la persona que no lo tiene
piensa que teniéndolo, o algo Dios está siendo injusto con él, porque si él está haciendo algo correcto y le está pasando algo en contra o no como otra persona, no tiene lo que tiene otra persona, entonces se frustra. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no soy bendecido. Yo sé que a lo mejor no lo piensa de esa manera, pero créame que ese pensamiento sí llega a nuestras vidas y a la vida del cristiano. Cuando nosotros vemos el libro de Amós y vemos su contexto, tenemos que entender algo también. El libro de Amós fue escrito en el tiempo de Jeroboam, dice el capítulo 1, verso 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de ¿qué? De Joás. Jeroboam, hijo de Joás. Y cuando vemos el relato del rey Jeroboam, nos va a sorprender algo que Dios hace, pero cómo lo entendieron de mal el pueblo de Israel. Y por un mal entendimiento fueron destruidos. Ahora, vamos acompáñenme por favor a Segunda de Reyes, capítulo 14. Aquí encontramos el relato que nos hace Segunda de Reyes acerca de Jeroboam en el tiempo en el que Amós está profetizando. Más o menos estamos hablando del 780, 750 aproximadamente, antes de Cristo, ¿sí? No se nos debe de olvidar que en el 722 el reino de Israel fue destruido por los asirios. Entonces Dios está enviando profetas a estos reinos, tanto del norte como del sur. Amós es un profeta que nació en el sur, en Tecoa, pero que fue llamado a profetizar al norte, en especial en un lugar llamado Betel, que ahorita vamos a ver. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Jeroboam II. Ahora es muy importante esto, ¿por qué? Porque miren lo que dice el verso 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 ¿qué? Años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo ¿qué? Pecar a Israel. ¿Cuáles son? Aquí vemos, una vez más lo explico, vemos dos Jeroboam. Uno que es Jeroboam, el que menciona el verso 23, dice, reinaba Jeroboam, hijo de Joás, y el otro del 24 es Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Sí ve? No son los mismos Jeroboam. Yo explicaba el día domingo que este Jeroboam del capítulo 24 es el Jeroboam de Primera de Reyes capítulo 12. Es el primer rey de Israel del norte. Y este rey, por temor a que su pueblo o el pueblo del norte fuera y bajara a ofrecer sacrificio a Jerusalén, por temor a que al ir y pasar la frontera entre el norte y el sur y fueran a Jerusalén, se fueran con el rey Roboam, del rey del sur, y entonces a este rey se volvieran contra él y lo asesinaran. Tuvo temor a ser muerto. Entonces dice que tomó consejo. ¿Y cuál fue el consejo? ¿Cuál fue a lo que llegó? Bueno, vamos a hacer dos altares. Uno en Betel, en la zona más norte del reino, frontera con el sur, y otro en Dan, la frontera más norte. Esos dos altares, vamos a poner dos becerros, en cada uno un becerro, y vamos a declarar que esos son Jehová.
Ese fue lo que hizo este hombre. Y dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 12, que fue de tropezadero para el pueblo. O sea, el pueblo iba y adoraba a estos becerros pensando que era Jehová. Dijimos que aproximadamente, ahorita estamos ya aproximadamente 200 años después, aproximadamente, ¿sí? 200 años después. 200 años después, todavía dice el verso 24, que este Jeroboam II, que reinaba en ese tiempo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar, ¿qué? A Israel. Quiere decir que todos los reyes anteriores, empezando por Jeroboam primero, siguieron adorando a esos dioses, a esos becerros, pensando que era Jehová. Esto es muy importante. Ahora, si yo le dijera, si Dios puede permitir que en el reinado de un rey malo que sigue adorando como adoraron los anteriores reyes, enseñándole al pueblo que siguiera adorando a esos becerros, si yo le dijera que Jehová actúa a favor inclusive de estas personas, trayendo prosperidad en su tiempo, ¿usted qué diría? Porque la verdad es que es difícil de comprender, porque estamos acostumbrados ¿a qué? A pensar lo siguiente: Dios solo bendice a los que se portan bien, y a los que se portan mal, no. Entonces, es un pensamiento que traemos del mundo, ¿o no? Te pasa algo y ¿qué dicen? Te portaste mal, algo hiciste. Pero el otro le está rebosando de prosperidad, ¿y qué decimos? No, pues Dios está con él. En el verso 25 dice así, hablando del rey Jeroboam, dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás. ¿Quién es este Jonás? El profeta Jonás, el que escribió el libro de Jonás, el que vivió la historia de Jonás. ¿Sí? Usted conoce la historia de Jonás, ¿no? Sí, es muy famosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se cuenta como un cuento de niños, ¿no? Bueno, ese Jonás profetizó en el tiempo también de Jeroboam II. O sea, es contemporáneo ¿de quién? De Amós. Es contemporáneo de Amós. Pero en este caso, la profecía de Jonás va en dirección ¿a qué? Dice el verso 25, vuelvo a leerlo, dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme ¿a qué? A la palabra de Jehová. O sea, Dios envió una profecía por medio de Jonás. ¿Cuál era el contenido de la profecía que traía Jonás de parte de Dios? Que iban a restaurar ¿qué? Los límites de Israel. ¿Qué significa restaurar los límites de Israel? Iban a volver a conquistar todo el territorio que Dios les había dado a ellos o que habían sido tomados por sus enemigos. Entonces escuche, Dios le está enviando una profecía al pueblo de Israel diciéndoles que iban a extender su territorio. Pero el rey Jeroboam II, ¿era bueno o era malo delante de los ojos de Jehová? Malo. ¿Qué adoraba el pueblo de Israel del norte junto con su rey? Los becerros, pensando que era ¿quién? Jehová. Pero
Dios envía al profeta Jonás diciendo que van a extender su territorio. Verso 26. ¿Por qué hizo esto? Vamos a leer juntos, hermano. Dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda. ¿A quién? A Israel. Ahora, ¿por qué hizo esto Dios? ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios le envía una profecía en la que iban a extender sus límites? ¿Y sabe qué significaba extender sus límites? Significaba poder. ¿Poder qué? Militar. Significaba poder. ¿Poder qué? Económico. Según la historia de Israel, en el tiempo de Jeroboam II, es una de las etapas con más prosperidad de Israel, desde el tiempo, escúcheme, desde el tiempo de Salomón. Obviamente no se compara con la riqueza del reinado de Salomón, no. Pero de ahí en fuera, la etapa con más prosperidad es la etapa de Jeroboam II. Vuelvo a mencionarlo. La etapa con más prosperidad era la etapa en el reinado de Jeroboam II. ¿Y provocado por quién? Por Dios mismo. ¿A pesar de qué? A pesar de que este rey, junto con el pueblo, adoraban a becerros, pensando que eran ¿quién? Jehová. Explíqueme eso. Cuando vemos a alguien que tiene, cuando vemos a un hermano que tiene y que es próspero, ¿usted piensa que esa persona está siendo bendecida por Dios porque es una persona buena? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado, porque la prosperidad no significa nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios ve al pueblo de Israel, a la nación de Israel del norte. ¿Cómo la ve? Según el verso 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. O sea, Israel estaba en aflicción, que no había ni siervo, ni quién, ni libre, ni quien diese qué, ayuda a Israel. Entonces Dios ve a una nación precaria, no había ni siervo ni libre. Era una condición terrible del pueblo, y entonces Dios, al ver esta condición, dice, verso 27, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, leemos juntos lo que sigue, hermano, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Jehoás. Jehová, Dios, nuestro Dios, ¿a quién puede utilizar para mostrar misericordia y mostrar salvación a las personas? ¿A quién? ¿A puras personas buenas? ¿A puros profetas que adoraban a Dios? ¿A quién utilizó? A Jeroboam II. Y entonces les permitió extender su territorio, les permitió ganarle a sus enemigos. Y en este tiempo hubo prosperidad, hubo riqueza. Entonces, ¿qué sucedió? Hay un pasaje en el libro de Amós que como que es una parte fundamental para entender esto. En el tiempo de Jeroboam II había mucha prosperidad,
pero no para todos. Había mucha riqueza, pero no para todos. Dice el libro de Amós, capítulo 6, verso 13. Mire lo que dice el verso 13. Vosotros que os alegráis en nada, así le está diciendo Jehová al pueblo. ¿Qué decís? ¿Qué decían, hermano? No hemos adquirido poder. ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? Si tengo, si soy lo que soy, si tenemos lo que tenemos, ¿qué es? Por nuestras fuerzas. O sea, lo que nos quiere decir aquí es que nunca pensaron ellos que era lo que estaban viviendo era por parte de ¿quién? De Jehová. Era por sus fuerzas. Lo que tenían era por sus fuerzas. Un reino que se extiende es un reino poderoso. Un reino que se extiende es un reino rico, que tiene prosperidad. Entonces todo lo que tenían, ni lo que eran, ni sus fuerzas, ¿por qué era? Por ellos mismos, según ellos. Pero según lo que vimos en Segunda de Reyes capítulo 14, ¿por qué llegó esa expansión del territorio y esa riqueza al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Jehová fue movido a misericordia y salvó al pueblo. Y para ello envió un profeta. O sea, ellos tenían que haber recordado la profecía de ¿quién? De Jonás. Y si la profecía de Jonás se cumplió, entonces ¿quién hizo posible esto? ¿Quién? Jehová. Pero ¿qué sucedió? Esto pasa cuando la palabra de Dios, la ley de Dios, Dios mismo no está presente en la vida del pueblo. Era un pueblo que no tenía la ley de Dios, hermano. O sea, no existía la ley de Dios. Porque si hubiera existido la ley de Dios, ellos se hubieran dado cuenta inmediatamente que lo que estaban haciendo, adorando al becerro, estaba mal delante de la ley de Dios. ¿O no, hermanos? Porque la ley es bien explícita. Entonces nos quiere decir la palabra que en ese momento la ley de Dios no estaba presente, o sea, no existía. Los sacerdotes que Dios había escogido de la tribu de Leví, que tenían a su cuidado la ley de Dios para enseñarla al pueblo y para enseñar al pueblo cómo se tenía que acercar a Dios, los profetas del reino del norte fueron escogidos por Jeroboam de entre el pueblo. Entonces, imagínense esas personas de entre el pueblo, ¿qué sabían de la ley de Dios, hermanos? Entonces, ¿qué ocurre en la vida de una persona cuando la palabra de Dios no está presente? No se da cuenta cuando Dios está actuando a su favor, inclusive cuando esa persona está fallando. ¿Sí me explicó? Y entonces cuando Dios actúa a su favor, inclusive en medio de su pecado, esa persona ¿a quién le atribuye lo que logró? A él mismo. Entonces cuando vamos al capítulo 3, dice el verso 9: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas, ¿qué? En su medio. ¿Qué significa esto?
Lo que está diciendo Dios es, a ver, llamen a los filisteos. Asdod es una ciudad filistea. Llamen a los filisteos y a los egipcios y pónganlos para que vean Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Para que vean qué dice: sus muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas, ¿cómo? En su medio. O sea, ¿cómo es posible de que Dios esté llamando a presenciar a pueblos paganos lo que se está haciendo en Samaria? ¿Por qué, hermano? ¿Hasta dónde había llegado el pecado de Samaria? ¿Hasta dónde, hermanos? El domingo pasado habíamos nosotros visto el verso 6 del capítulo 2, versos 6 y 7. Capítulo 2, versos 6 y 7 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora, ¿por qué? Porque vendieron por dinero al justo y al pobre, ¿qué? Entonces oprimían al pobre. Sí había riqueza, pero no para todos. Había una injusticia grande en medio del pueblo. Como siempre, el que tiene dinero puede comprar la justicia y el que no, en la cárcel. Verso 7: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando ¿qué? Mi santo nombre. Si algo está denunciando el libro de Amós, es la desigualdad que había en el pueblo. Ahora, muchos de nosotros podemos pensar y traer esta escena al día de hoy y decir: sí, nosotros estamos viviendo así, también aquí en México y en otros lugares del mundo. Pero no podemos hacer eso. Porque los pueblos paganos así viven, ¿o no? Los pueblos sin Dios así viven. Hay injusticia, hay robo, hay delincuencia, ¿o no? ¿O no, hermanos? Sí. Ahora, entendemos eso, ¿por qué? Porque no está Dios presente en la vida del pueblo. ¿O no, hermanos? Pero aquí no hay excusa. Aquí no. O sea, el reclamo es: no debe de estar esto de en medio del pueblo de Israel. No debe de ser la vida del pueblo de Israel esto. Por eso está Dios declarando esto contra Israel. ¿Por qué? Porque eso lo podemos entender de cualquier ciudad pagana, que se viva así, con injusticia, menospreciando al humilde, menospreciando al desvalido, sin ayuda, sin procurar a los demás. Eso es la vida del mundo, y así vive el mundo. Pero el pueblo de Dios, capítulo 4, verso 1 dice: oíd estas palabras, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Estas vacas de Basán se está expresando a la gente rica, a las mujeres ricas. Dice aquí: oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Oprimían a quiénes? A los pobres. ¿Y qué hacían? Quebrantaban a los que menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. O sea, había una gran opulencia, había una gran riqueza, había gran prosperidad, pero no se miraba al pobre, no se miraba al desvalido, no se miraba al menesteroso, al que tenía necesidad. Al contrario, en lugar de ayudarlo, ellos mismos lo esclavizaban comprándolo por un par de ¿qué? De zapatos.
¿Sí se entiende lo que estamos viendo? Esto en el mundo se entiende. Así es el mundo. Ven por sí mismo. Cada quien mira por sí mismo, no importando quién sea y que a quién te lleves, ¿o no es así? Ese es el mundo, ese es el mundo. Pero Dios, pero en la palabra, ¿qué nos enseña? Hermanos, vamos al libro de Mateo, acompáñeme, capítulo 20. Verso 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mateo capítulo 20, verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué queréis? Perdón. Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondiendo dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: ¿qué? Podemos. Sin entendimiento alguno. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el pensamiento de los discípulos en este momento? Su pensamiento del reino de Dios y de lo que iba a venir a ser Jesús era un pensamiento totalmente terrenal. ¿Qué pensaban? Que Jesús iba a llegar a Jerusalén, se iba a levantar en armas y entonces iban a destruir a todos sus enemigos. En este caso, ¿eran quiénes? Los romanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no también tenemos este pensamiento del reino de Dios en un sentido terrenal totalmente? ¿Qué buscaban estos hermanos? El poder. Buscaban el poder. Buscaban estar por encima inclusive de los otros 10. ¿Sí se explica? Jesús entonces le responde en el 22: no sabéis lo que pedís. Dice el verso 25. Entonces Jesús verso 24. Leemos juntos el verso 24. Dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos, ¿qué? Hermanos. ¿Por qué se enojaron contra los hermanos? Ya me imagino yo, no está escrito aquí, no voy a inventar nada, pero ya me imagino yo lo que dijeron los demás: me ganaste. La verdad. ¿Por qué? Porque los otros 10 también tenían la misma intención. Miraban a Jesús desde un punto totalmente terrenal. Entonces, ¿qué buscaban? Poder. ¿Y el poder qué da? Dinero. ¿O no es así, hermanos? Dice el verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, ellos es lo que querían. ¿Qué querían? Enseñorearse. ¿Qué es enseñorearse? ¿Qué es enseñorearse? Adueñarse. ¿De quién en este caso? Los reyes, ¿de qué eran dueños en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿De qué eran dueños los reyes? De todo, hasta inclusive de las personas, hermano. Ahora no nos vamos más atrás, unos siglos atrás, hermanos, con los reyes que nosotros vemos en Europa. También esos reyes, hermanos, se enseñoreaban totalmente. Ese es el mundo. ¿Qué dice aquí Jesús? Sabéis que las naciones se enseñorean, pero sus gobernantes se enseñorean de las naciones, y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? Potestad. Mas entre vosotros, ¿qué, hermano? ¿Qué dice? Leemos juntos. No será así. Mas entre vosotros, ¿qué, hermano? No será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿qué, hermano?
¿Cuál es el reclamo de Amós en el Antiguo Testamento? Cuando vemos que todas estas grandes personas ricas se estaban enriqueciendo más, mientras había una pobreza extrema, una miseria del pueblo, pero en lugar de apoyar, de ayudar, de mirar, de ver esa pobreza de estas personas, ¿qué vemos? Opresión. Los esclavizaban, los compraban. Vuelvo a insistir, si fuera una nación del mundo, no hay nada que decir, así es el mundo. Pero Israel no puede ser así. Ahora, ¿por qué llegó al extremo de vivir así, como las naciones del mundo? Porque la ley de Dios no existía en medio del pueblo. El amor al prójimo, el ver para el desvalido, el ver para el pobre, que está en la ley de Dios, no estaba presente en la vida del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vivían? Como cualquier persona del mundo. Vivían para sí, buscaban para sí las cosas, todo era para ellos, buscaban enriquecerse más. No había el cuidar a los demás, el proveer a los demás, el buscar que los demás estén bien, no. Regresamos al libro de Amós. Dice el verso 10, no saben hacer, ¿qué? Lo recto. No saben hacer, ¿qué? Lo recto. Estoy en Amós capítulo 3, verso 10. Amós capítulo 3, verso 10. Ya después de que proclama, dice Dios, que se asomen todos los de Asdón, los de Egipto, pueblos depravados, pueblos totalmente sin misericordia, que mataban, que conquistaban. Esos iban a ver lo que estaba pasando en Samaria. ¿Qué estaba pasando? Pues lo peor. O sea, Israel se había vuelto lo peor de lo peor. Y llama como testigo a los pueblos depravados que estaban a sus alrededores. Y dice el verso 10, no saben hacer, ¿qué? Lo recto. Dice Jehová, atesoran rapiña y despojo, ¿dónde? Entonces, ¿cuál es la demanda aquí? ¿Qué está diciendo Dios aquí en el verso 10? Lo único que había era robo. Ahora eran personas injustas totalmente. Hoy en día la palabra corrupción, ¿no? Se popularizó. Eso es lo que pasaba en ese entonces. Eran personas corruptas. Robaban. Pero esta expresión, no saben hacer lo recto, es una expresión muy fuerte. ¿Qué significa no saben hacer lo recto? Si no saben hacer lo recto, entonces ¿qué hacen? Y esta expresión, cuando yo desde hace mucho tiempo que yo veo este libro, esta expresión, ¿cómo se me figura lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5? Dios había decidido raer al hombre de la tierra por su maldad. Pero mírenlo cómo Dios muestra al hombre en el capítulo 6 de Génesis, verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora, esta expresión que sigue dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué hermanos? Solamente el mal. Esta expresión y esta expresión de Amós capítulo 3 verso 10 donde dice no saben hacer lo recto, significa que este pueblo, todos los designios de los pensamientos de este pueblo era de continuo hacer el mal. 11.
Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios, ¿qué? Serán, ¿qué? Saqueados. Entonces, ahora, este verso 11, dice el verso 15. Vamos a leer el verso 11 y ahora el verso 15 dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de ¿qué? ¿De qué, hermanos? De marfil perecerán. Hermanos, ¿usted sabía que el marfil es una de las cosas más caras que hay en el mundo? Entonces había lujos excesivos. Entonces la pregunta aquí es: ¿dónde está la prosperidad de este pueblo? ¿Hacia dónde llevó la prosperidad económica, la prosperidad del territorio a este pueblo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia Dios? ¿Lo acercó a Dios? ¿Qué sucedió? Pensaron que ellos habían ganado todo por su esfuerzo, y ahora Dios, ¿qué dice? Bueno, ahora voy a traer a un pueblo que los va a destruir. Y lo que ustedes tanto añoraron, tanto dicen que se esforzaron, ¿ahora qué? Van a ser destruidos. Y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Hermanos, ¿esto se cumplió? Sí se cumplió. ¿Quién vino? Asiria, y toda esa región fue destruida y llevada cautiva. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que estaban adorando a Jehová. Ellos pensaban que la prosperidad que tenían era porque ellos estaban bien, que se la ganaron por su esfuerzo. Ahora usted me dirá: bueno, esos son los ricos, pero los pobres. Bueno, los pobres envidiaban a los ricos, y la vida del pobre humillaba al más pobre, y el otro pobre al más pobre. Esa es la vida del pueblo. Así vivía el pueblo de Israel. Era una catástrofe total interna. Verso 12: así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que morarán en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de ¿qué? De un lecho. ¿Qué les va a quedar después de toda esa prosperidad, hermano? Nada. Y sí, va a haber quien sobreviva de todo eso, pero es como cuando dice, ¿no? Es como cuando el pastor, un león se come una oveja y ¿qué deja? ¿Qué deja, hermano? Llega usted y agarra el huesito que se le olvidó, ¿o no? Ahí está el huesito. Dice que la punta de una oreja, ¿no? Y dice: aquí estuvo. Y esto sucedió, hermanos. Verso 13: oíd y testificar contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de ¿dónde? De Betel. Y serán cortados los cuernos del altar y caerá ¿qué? A tierra. Esto significa, escúcheme, que ellos pensaban que estaban adorando a Jehová. Un pueblo depravado sexualmente, un pueblo en el que había injusticia total. No había en la vida del pueblo, hermanos, no había en lo absoluto el amor por el prójimo, no existía. Cada quien miraba para sí mismo, para su prosperidad. Pero eso sí,
Pero eso sí, no se te olvide ir a Betel a ofrecer sacrificios a Jehová. ¿A quién le estaban ofreciendo sacrificios? Vamos al capítulo 7. Verso 10 al 13 dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas, ¿qué? Sus palabras. Entonces, en Betel, donde Amós estaba profetizando, ¿qué había en Betel? El becerro, que ellos pensaban que era ¿quién? Jehová. Había un sacerdote. Este sacerdote se llamaba Amasías. Verso 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, y a Israel será llevado a su tierra, ¿qué? En cautiverio. Es lo que estaba diciendo desde el capítulo anterior, desde el capítulo 3, ¿no? O sea, van a ser destruidos, van a ser llevados a... Y Jeroboam va a morir a espada. Verso 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque, ¿por qué? Leemos juntos: porque es santuario del rey. ¿Y era qué, hermanos? ¿Y capital de qué? Del reino. ¿Qué significa? En el sur, en el reino del sur, la capital era ¿quién? Jerusalén. ¿Pero por qué era la capital? ¿Qué estaba ahí? El templo. Entonces, en el norte había dos becerros, Dan y Betel. Pero de los dos lugares de idolatría que ellos pensaban que adoraban a Jehová, Betel era y había sido ya en este momento el más importante. Era donde el rey, ¿qué hacía? Iba y adoraba según ¿a quién? A Jehová. Entonces, yo quiero que usted entienda lo siguiente. ¿Cuál era la vida del pueblo de Israel? Era un pueblo totalmente depravado. O sea, ya no era tan solo, hermano, escúcheme, no era tan solo que viviera como los pueblos paganos, no, era peor. Vivían peor. Era hasta ejemplo para los pueblos paganos de lo que estaba haciendo en Samaria. Era terrible. Pero aparte de todo, eran bien o sea, había mucha devoción. ¿Por quién? Entre comillas, ¿por quién? Por Jehová. Pero en realidad, ¿a quién adoraban? A los becerros. Hermanos, entonces, ¿qué vemos aquí? Era un pueblo próspero, un pueblo que Dios tuvo misericordia de ese pueblo, lo vio destruido sin quien le ayudaran al pueblo de Israel, pero Dios tuvo compasión, fue movido a compasión y envió un profeta que profetizó y les dijo: ustedes van a tener victoria de sus enemigos, la victoria contra sus enemigos. Y entonces tuvieron la victoria y hubo prosperidad económica. Pero el pueblo, en lugar de reconocérselo a Jehová, se lo reconocieron y se lo atribuyeron a ellos mismos. ¿Esto qué llevó al pueblo? Por eso, lo que dice Amós capítulo 2, verso 4, dice lo siguiente. Aquí habla de Judá, pero se lo podemos aplicar también a Israel perfectamente. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron, ¿qué, hermanos? La ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar, ¿qué? Sus mentiras.
A Israel, ¿qué le hicieron errar, hermano? Sus mentiras. ¿Por qué? Porque al no tener la ley de Dios presente, no podían darse cuenta que estaban cometiendo idolatría. Porque al no tener la ley de Dios presente, no podían darse cuenta que tenían que ser generosos con su hermano, que tenían que proveer a los necesitados, que tenían que darle a las demás personas necesitadas, porque ese es el amor al prójimo. Y si no está la ley de Dios presente, este pueblo lo único que adoptó fue las ideas, costumbres de los pueblos paganos. Y no se conformó con eso, sino empezó a ser peor. Pero eso sí, iba a Betel y según ellos, ¿a quién adoraban? A Jehová. ¿En frente de qué? De un becerro. ¿No le parece que esto es de verdad escalofriante? Cuando la ley de Dios, hermano, no está presente en la vida de una persona, en realidad esta es su vida. La realidad, hermanos. Cuando tú y yo nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de vivir esa palabra, llegamos nosotros a vivir de esta manera. Aunque vengas a la iglesia, aunque estés aquí presente, aunque cantes al Señor y levantes sus manos, no importa. Si la ley de Dios y la palabra de Dios no está presente en tu vida llega a ser un desastre delante de Dios. Pero tú y yo, por ignorancia de la palabra, pensamos que estamos bien. Y como nos va bien, y como no nos quejamos, entonces estamos haciendo las cosas correctas. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Nadie. O sirves a Dios o a las riquezas. ¿O no es cierto, hermano? O sirves a Dios o buscas tu propia prosperidad y tu voluntad. O buscas la voluntad de Dios y su palabra, o buscas satisfacer tus deseos en este mundo. No puedes estar en dos lados. Todo el libro de Amós se tiene que regir bajo esta perspectiva. ¿Dónde estaba la ley de Dios en la vida del pueblo? ¿Dónde, hermano? Prácticamente no existía. No existía. Y aquí lo que nos debe de preocupar es la promesa que le hace Dios a este pueblo. ¿La promesa de qué? De destrucción. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significó en el tiempo de ellos? Vino Asiria y los destruyó, hermanos. Yo les comentaba el domingo, 200 años duró 208 años para ser exactos, duró este reino. Todo ese tiempo vivieron en sus propias mentiras, ¿o no? En sus propios corazones, con su propio entendimiento. Entonces yo le pregunto a usted, no sé cuánto tiempo lleva usted de creyente, de cristiano. ¿Se puede vivir 10 años engañados pensando que estamos buscando a Dios, pero en realidad no? ¿Sí? Si no está la palabra de Dios presente en la vida del pueblo, así vive. ¿Se pueden vivir 20 años así? Seguro sí. ¿30? ¿50? Claro. Si 200 años nos muestra el pueblo de Israel, imagínese 10, 20 años. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estás viviendo?
¿Te basas en la prosperidad que Dios te ha permitido tener? ¿En lo que tienes? ¿Piensas que lo que has obtenido y adquirido es por ti mismo, por tus fuerzas? ¿O siempre vamos a la palabra y decimos, sí, Señor, tengo que vivir de esta manera? ¿Hay amor en tu vida para los demás? ¿O sigues viviendo para ti mismo? Oremos a Dios, hermano, para que el Señor obre en nuestras vidas.